En la historia de España, pocos eventos son tan decisivos como el año 711. Imagina un reino que ha dominado la península durante más de 2 siglos, una potencia militar heredera de Roma. Y sin embargo, en cuestión de meses, todo se derrumba. No fue una invasión lenta, fue un colapso total. La caída del reino visigodo no solo redibujó el mapa de Europa, sino que marcó el inicio de una lucha que duraría casi 800 años. ¿Cómo es posible que todo un estado desapareciera de la noche a la mañana? ¿Fue solo la fuerza del Islam o hubo una traición desde dentro? Hoy analizamos la autopsia de un desastre, la caída de la Hispania visigoda. Un gigante con pies de barro. Para entender el desastre, hay que mirar bajo la alfombra de la Toledo del siglo VII. Los visigodos habían logrado algo difícil: unificar la península bajo una misma fe, el catolicismo, gracias a la conversión de Recaredo en el 589. Pero bajo esa unidad religiosa, el reino era un polvorín político. El gran problema era su sistema de sucesión, la monarquía electiva. El rey no heredaba el trono automáticamente, era elegido por los nobles. El resultado: cada vez que un rey moría, comenzaba un juego de tronos sangriento, con conspiraciones, asesinatos y facciones rivales. A esto sumamos una crisis social, una élite visigoda inmensamente rica y una población hispanorromana empobrecida y descontenta. El reino parecía fuerte por fuera, pero por dentro estaba podrido por la división. Solo hacía falta una chispa para que todo explotara. Y esa chispa llegó en el año 710. El detonante: traición y guerra civil. Tras la muerte del rey Witiza, estalla el caos. Los nobles eligen a don Rodrigo, el duque de la Bética, como nuevo rey. Pero los partidarios de los hijos de Witiza no lo aceptan y controlan el noreste de la península. Estamos ante una guerra civil en toda regla. Es aquí donde entra la leyenda y la historia. Las crónicas hablan del conde don Julián y la supuesta traición para facilitar el paso a los musulmanes, pero lo que sabemos históricamente es que la facción enemiga de Rodrigo buscó aliados al otro lado del estrecho. Allí, el califato omeya, una fuerza expansiva imparable, esperaba su oportunidad. Lo que quizás empezó como una petición de ayuda de una facción visigoda, se convirtió en una invasión en toda regla. En el 711, Tariq ibn Ziyad cruza el estrecho con unos 7000 hombres bereberes y desembarca en la roca que hoy lleva su nombre, Gibraltar, Jabal Tariq. Rodrigo, que estaba combatiendo a los vascones en el norte, tiene que bajar a la desesperada para frenar la amenaza. El desastre, Guadalete y el colapso. El destino de la península se decidió en un solo día: la batalla de Guadalete, o de la laguna de la Janda. Rodrigo llegó con un ejército numéricamente superior, pero desleal. En el momento crítico de la batalla, las alas de su ejército, comandadas por los parientes de Witiza, le abandonaron o directamente se cambiaron de bando. No querían que Rodrigo ganara, querían que los musulmanes le debilitaran para tomar ellos el poder. Fue un error de cálculo fatal. Rodrigo murió en combate o desapareció para siempre, y el ejército visigodo fue aniquilado. Los musulmanes no se limitaron a intervenir y marcharse. Vieron que el reino estaba descabezado y decidieron quedárselo todo. La invasión relámpago, el fin. Lo que siguió no fue una guerra larga, sino un paseo militar. Tariq y su superior, Musa, avanzaron casi sin oposición. ¿Por qué tan rápido? Porque la población estaba harta. Los judíos, perseguidos por los visigodos, y los campesinos explotados no vieron a los musulmanes como invasores, sino como libertadores o, al menos, como un mal menor. Ciudades clave como Toledo se rindieron casi sin luchar. En menos de 5 años, el reino visigodo había dejado de existir. Al-Ándalus nacía sobre sus cenizas. Hacia el año 716, los musulmanes controlaban casi toda la península. La Hispania romana y visigoda había muerto.
Parecía el fin de la historia cristiana en el territorio. Sin embargo, en medio de este colapso, un pequeño grupo de nobles, soldados y clérigos que se negaron a someterse huyeron hacia el único lugar donde la caballería islámica no podía maniobrar bien, las inexpugnables montañas de la cordillera cantábrica. Allí, bajo la lluvia y el frío, un noble llamado Pelayo estaba a punto de organizar la resistencia. Pero esa es la historia para el próximo vídeo. Año 720. Mirad el mapa. Lo que veis no es solo territorio conquistado, es el fin de una civilización. La Hispania romana, la herencia de los visigodos, había dejado de existir. El Islam, una fuerza imparable que había salido del desierto, había devorado la península en apenas una década. Europa entera contenía el aliento. Parecía imposible que esa marea pudiera retroceder. Pero en las montañas del norte, entre la niebla, la lluvia y la roca, una pequeña llama se negaba a apagarse. Lo que nadie imaginaba entonces es que esa insignificante resistencia daría lugar al conflicto más largo de la historia de la humanidad. Una lucha de casi 8 siglos. Bienvenidos a la Reconquista. Pero, ¿qué fue realmente? A menudo imaginamos 800 años de batallas continuas, cargas de caballería y asedios sin descanso. Pero la realidad fue mucho más compleja. Fue una historia de supervivencia extrema. La verdadera reconquista no la hicieron solo los reyes, sino los campesinos libres. Hombres y mujeres que se atrevían a vivir en la tierra de nadie, con una azada en una mano y una espada en la otra. Avanzar la frontera, repoblar lo despoblado y resistir. Esa fue la verdadera guerra. Sin embargo, la paz nunca duraba. La historia de la Reconquista no es una línea recta hacia la victoria, fue un péndulo sangriento. En esta serie vamos a ser testigos de los momentos de gloria cristiana. Veremos cómo se frenó al todopoderoso califato en Simancas y cómo, siglos después, la cruz volvió al centro de la península con la toma de Toledo, cruzando por fin la frontera del Tajo. Pero la historia es caprichosa. Cada vez que los cristianos creían haber ganado, el Islam contraatacaba con una furia renovada. Viviremos los días más oscuros, cuando nuevos imperios llegaron desde el norte de África para salvar al-Ándalus. Hablaremos de los desastres de Sagrajas, de la tragedia de Euclés y de la hecatombe de Alarcos. Batallas donde reyes y príncipes cayeron y donde todo lo conseguido estuvo a punto de perderse para siempre. Con el tiempo, la lucha por la tierra se convirtió en una lucha por la fe, una cruzada que atrajo las miradas de todo el mundo conocido. Todo este tira y afloja de siglos nos llevará al momento decisivo. El punto de no retorno. Las Navas de Tolosa. El día en que 3 reyes españoles cargaron juntos para romper la columna vertebral del Imperio almohade. Y aún así, la guerra continuó. Hizo falta asegurar el control del mar en la Batalla del Salado y asediar el último bastión en las montañas de Granada para cerrar el círculo que se había abierto 800 años atrás. Lo que vamos a ver en esta serie es la forja de una nación a golpe de hierro y voluntad. Vamos a analizar las tácticas, los errores fatales y la épica de aquellos siglos. Pero para llegar al final, primero tenemos que volver al principio, al momento en que no había reinos, ni grandes ejércitos, ni esperanza. Solo un grupo de fugitivos acorralados en una cueva y un líder que se atrevió a rebelarse contra el imperio más grande del mundo. En el corazón de las montañas asturianas, donde los vientos rugen como ecos de antiguos dioses y las cumbres se alzan como bastiones eternos, se libró una batalla que cambiaría el curso de la historia. Corría el año 722. Un reducido pero valeroso grupo de astures y cántabros, liderados por don Pelayo, se plantó ante el empuje de un ejército musulmán abrumadoramente superior. Aquel enfrentamiento, en la garganta de Covadonga, no solo decidiría el destino de un pueblo.
encendería la llama de la Reconquista. El héroe. Don Pelayo, el hombre que desafió lo imposible, no era un guerrero cualquiera. De sangre visigoda y vinculado a la antigua nobleza, había servido como espatario, guardia real, del último rey godo, don Rodrigo. Tras el desastre de Guadalete y el colapso de su reino, Pelayo encontró refugio en las indómitas montañas del norte. Allí, entre tierras ásperas y salvajes al oeste de los picos de Europa, se convirtió en un hombre más bajo el dominio de los nuevos señores de la península. Pero el destino tenía otros planes. Munuza, el gobernador bereber de la región, se encaprichó de Adosinda, la hermana de Pelayo. Para alejarlo y despejar el camino hacia ella, envió a Pelayo como rehén a Córdoba con una falsa misión diplomática. Pero el espíritu de Pelayo no aceptaba cadenas. Escapó del cautiverio y regresó justo a tiempo para confrontar al gobernador. Este acto de rebeldía le puso precio a su cabeza. Perseguido por los esbirros de Munuza, Pelayo huyó una vez más a las montañas. Pero esta vez no fue una huida, fue un repliegue estratégico. En lugar de resignarse, Pelayo convirtió su causa personal en un estandarte. En las laderas asturianas, entre bosques y riscos, forjó una resistencia. Campesinos, guerreros, hombres y mujeres se unieron a su bandera. Durante años, sus guerrillas hostigaron a las guarniciones musulmanas, liberando asentamientos y despertando la sed de libertad en las gentes del norte. La resistencia se volvió un problema real para el emirato. Tras algunos reveses rebeldes, Córdoba decidió aplastar la sublevación de una vez por todas. Enviaron un vasto ejército al mando del general Alcama, un capitán implacable que penetró en Asturias con fuerza arrolladora. Los hombres de Pelayo se replegaron hacia la cova dominica, la cueva de Covadonga. Parecía un acto de desesperación, pero era una trampa mortal cuidadosamente orquestada. Covadonga era una ratonera para un gran ejército. La garganta era estrecha, el valle profundo. La naturaleza misma se alió con los defensores. Los astures, dueños del terreno, aprovecharon cada saliente y cada vereda. Desde la cueva, Pelayo dirigía a unos hombres que, aunque superados en número, combatían con una furia sobrehumana. Llovían piedras y flechas desde las alturas. El desenlace, caos y victoria. El punto de inflexión llegó cuando el propio Alcama cayó muerto en combate. La noticia corrió como la pólvora entre las filas musulmanas. Lo que era un ataque organizado se transformó en una desbandada caótica. Atrapados entre las montañas, los soldados moros cayeron en emboscadas letales o fueron empujados al abismo por los estrechos senderos. Los pocos que lograron escapar regresaron al sur como heraldos de una derrota humillante. La victoria en Covadonga fue mucho más que una escaramuza ganada. Fue el símbolo del renacer. En aquellas montañas, un puñado de rebeldes demostró que la libertad no se mide en números, sino en la voluntad de quienes la defienden. A partir de ese día, las tierras altas se convirtieron en el germen del reino de Asturias, el primer bastión de resistencia cristiana. Así comenzó la Reconquista, un episodio que forjaría el destino de España y dejaría una huella imborrable en la historia. 2 siglos habían pasado desde Covadonga. La resistencia en las montañas ya no era un puñado de rebeldes, sino reinos de hierro forjados en la guerra. Pero en el año 939, el horizonte se tiñó de negro. Desde la resplandeciente Córdoba, el califa Abderramán III, el hombre más poderoso de Occidente, lanzó un desafío definitivo. No era una simple aceifa de castigo, la bautizó como la Ghazwat al-Qudra, la campaña de la omnipotencia. Su objetivo no era vencer, sino aniquilar.
100.000 hombres marchaban hacia el norte para borrar la cristiandad del mapa y llegar hasta el mar Cantábrico. El fin parecía inevitable. Pero en el trono de León se sentaba Ramiro II, un rey tan feroz e impredecible que los cronistas musulmanes le apodaron el Diablo. Ramiro sabía que León no podía resistir solo ante el tsunami califal. Haciendo gala de una diplomacia desesperada, convocó a todos los estandartes del norte, llamó a los castellanos del conde Fernán González y a las tropas navarras de la reina Toda Aznárez. Por primera vez, leoneses, castellanos y navarros formaron un único muro de escudos a orillas del río Pisuerga. No se esconderían tras las murallas, plantarían cara en campo abierto. Los ejércitos se encontraron frente a Simancas. La tensión era insoportable. Pero el 19 de julio, antes de que el acero chocara masivamente, ocurrió lo imposible. A pleno mediodía, el sol comenzó a ser devorado. Un eclipse total cubrió el campo de batalla de una oscuridad antinatural. Las aves callaron, las estrellas brillaron a las 12 de la mañana y el frío heló la sangre de los guerreros. Para el ejército del califa, supersticioso, fue un presagio de fatalidad. El combate se detuvo, paralizado por el terror divino. Pero Ramiro II vio en aquella oscuridad no el fin, sino la señal para atacar. La batalla se reanudó y duró varios días de carnicería brutal. Fue un choque de civilizaciones. La caballería ligera andalusí se estrelló una y otra vez contra la disciplina de la infantería cristiana, que resistió como un bloque de granito. La coalición norteña no cedió ni un metro. La superioridad numérica de Abderramán III se volvió inútil ante la ferocidad de unos hombres que luchaban por su supervivencia. La supuesta omnipotencia del califa se estaba desangrando en el polvo de Valladolid. Viendo su gran ejército desmoronarse y la moral por los suelos, el califa ordenó la retirada. Pero el repliegue se convirtió en una cacería infernal. En el barranco de Alandega, las tropas cristianas emboscaron a los fugitivos. La orografía jugó a favor del norte. Miles de soldados cordobeses quedaron atrapados en el barranco, empujándose unos a otros hacia el abismo. Las crónicas cuentan que la masacre fue tal que los caballos podían caminar sobre los cuerpos sin tocar el suelo. Allí, en el barro de Alandega, se dio la imagen más potente de la Reconquista hasta la fecha. Abderramán III, el príncipe de los creyentes, tuvo que huir a uña de caballo, casi solo, para salvar el cuello. En su huida desesperada, abandonó su tesoro personal, su cota de malla tejida en oro y hasta su ejemplar del Corán, una joya de valor incalculable que cayó en manos cristianas. El hombre más rico del mundo escapaba con lo puesto, dejando atrás su honor y el mito de su invencibilidad. Simancas no fue solo una victoria, fue la mayoría de edad de los reinos cristianos. El rey Diablo demostró que el califato podía sangrar. Aquel día, la frontera de la Reconquista avanzó definitivamente hasta el río Tormes, asegurando el Valle del Duero para siempre. Abderramán III, humillado, jamás volvió a dirigir personalmente un ejército en batalla. El león había rugido en Simancas, y su eco aseguró que la historia de España cambiaría de rumbo para siempre. Durante casi 400 años, la guerra en la península había sido una lucha por la supervivencia. Los cristianos del norte resistían en sus montañas, mirando al sur con temor. Pero en la segunda mitad del siglo XI, el viento de la historia cambió de dirección. El todopoderoso califato de Córdoba se había hecho pedazos, fragmentándose en pequeños reinos débiles y rivales, las taifas. Y en el norte surgió un rey con una visión que iba más allá de ganar una simple batalla. Alfonso VI de León y Castilla no soñaba con tierras de cultivo, soñaba con recuperar el alma perdida de España, soñaba con Toledo, la obsesión del emperador. Toledo no era una ciudad más,
Era la antigua capital sagrada del reino visigodo, el símbolo de la legitimidad perdida en el año 711. Quien controlara Toledo, controlaba la herencia de los antiguos reyes godos. Alfonso VI, un monarca astuto, guerrero y diplomático a partes iguales, sabía que tomar la ciudad era un golpe psicológico mortal para el Islam peninsular. Pero Toledo era una fortaleza natural casi inexpugnable, rodeada por el río Tajo como un foso gigantesco. Un asalto directo sería un suicidio. Alfonso no usó la fuerza bruta, sino la inteligencia. Inició lo que los historiadores llaman la estrategia de la alcachofa, ir pelando las defensas de Toledo hoja por hoja. Primero, convirtió al rey Taifa de Toledo, Al-Qadir, en su vasallo. Le obligó a pagar tributos, parias, tan altos que arruinó la economía de la ciudad y provocó que el pueblo odiara a su propio rey musulmán. Alfonso VI se convirtió en el protector de un rey débil mientras afilaba el cuchillo. Durante años, Alfonso taló los campos alrededor de la ciudad, cortó suministros y aisló Toledo de cualquier ayuda exterior. No fue una batalla de un día. Fue un estrangulamiento lento y metódico que duró 4 años. En la primavera de 1085, Toledo era una fruta madura lista para caer. La ciudad estaba hambrienta y desmoralizada. Al-Qadir sabía que no tenía salida. Pero aquí Alfonso VI demostró su grandeza. Podría haber entrado a sangre y fuego, pero eligió la vía del estadista. Negoció una rendición honrosa. Ofreció unas capitulaciones generosísimas. Los musulmanes podrían quedarse en sus casas, conservar sus propiedades y practicar su religión libremente bajo el dominio cristiano. El 25 de mayo de 1085 ocurrió lo impensable. Las inmensas puertas de la ciudad visigoda se abrieron sin que se disparara una sola flecha. La entrada de Alfonso VI en Toledo fue el momento cumbre de la Reconquista hasta la fecha. Dicen las crónicas que su caballo bebió agua del río Tajo, cumpliendo una vieja profecía. La gran mezquita mayor fue consagrada de nuevo como catedral cristiana. Después de casi 4 siglos, la cruz volvía a gobernar el centro de la península. La conquista de Toledo lo cambió todo. La frontera cristiana saltó de golpe 400 kilómetros hacia el sur, pasando del río Duero al río Tajo. Era un avance territorial gigantesco. Alfonso VI, eufórico, se autoproclamó Imperator Totius Hispaniae, emperador de toda España, y curiosamente, emperador de las 2 religiones, gobernando sobre cristianos y musulmanes. Pero esta victoria monumental tuvo una consecuencia terrible. Las taifas del sur, aterrorizadas al ver caer Toledo, pidieron ayuda desesperada al norte de África. Habían despertado a un nuevo enemigo, mucho más fanático y peligroso que el califato, los almorávides. La verdadera guerra santa estaba a punto de empezar. Acabábamos de conquistar Toledo y creíamos que la guerra había terminado. Pero nos equivocamos. En 1086, el infierno cruzó el estrecho de Gibraltar. Los reyes de taifas, desesperados, llamaron a los almorávides, monjes guerreros del desierto que no conocían el miedo. Se encontraron con Alfonso VI en un lugar llamado Sagrajas. No fue una batalla, fue una carnicería. El ejército cristiano fue aniquilado y las cabezas de nuestros soldados fueron apiladas en montañas. El rey Alfonso apenas escapó con vida. El pánico se apoderó de la península. Los almorávides eran invencibles, avanzaban imparables, recuperando tierra y esperanza para el Islam. Nadie parecía capaz de detener aquella marea negra. Nadie, excepto un desterrado. Un hombre que no luchaba por un rey derrotado, sino por su propia gloria. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Mientras el reino de Castilla se lamía las heridas tras Sagrajas, Rodrigo operaba por libre en el Levante. Exiliado y sin apoyo real, se había convertido en una leyenda, un señor de la guerra que cobraba tributos a todos y no se arrodillaba ante nadie.
Su objetivo era una locura: conquistar Valencia, la joya del Mediterráneo, él solo. Y lo logró. En junio de 1094, tras un asedio brutal, el Cid entró en Valencia no como un general, sino como un príncipe soberano. Era el primer golpe que los cristianos daban en años. El imperio almorávide no podía permitir tal insulto. El emperador Yusuf envió a su sobrino con un ejército inmenso para aplastar al Cid. En otoño de 1094, las tropas africanas rodearon Valencia y acamparon en la llanura de Cuarte. Eran miles. Sus tambores de guerra sonaban día y noche, un sonido que había paralizado a los cristianos en Sagrajas. Alfonso VI no podía enviar ayuda. Rodrigo estaba solo contra el imperio más poderoso del mundo. La lógica decía que debía rendirse. El 21 de octubre de 1094, Rodrigo rompió las reglas. En lugar de esconderse tras los muros, ordenó salir. Sabía que los almorávides eran disciplinados en formación, pero caóticos si se les sorprendía. Aprovechando el exceso de confianza enemigo, el Cid lanzó un ataque sorpresa. Usó una maniobra de distracción frontal y con el grueso de su caballería pesada, flanqueó el campamento y cargó directamente contra la tienda del general almorávide. El plan funcionó a la perfección. La carga castellana destrozó las líneas africanas antes de que pudieran formarse. El pánico cundió entre los invencibles. Lo que en Sagrajas había sido una masacre cristiana, en Cuarte fue una cacería de almorávides. El Cid capturó un botín incalculable, incluida, según dicen, la espada tizona, y dispersó al enemigo. Había logrado lo imposible: demostrar que los almorávides sangraban y morían como cualquier otro hombre. La victoria de Cuarte resonó en toda Europa. Rodrigo Díaz aseguró Valencia hasta su muerte en 1099, gobernando como un rey en la frontera más peligrosa de la cristiandad. Aunque tras su muerte la ciudad se perdería, la lección de Cuarte permaneció. Sagrajas no era el final. La reconquista era posible. El Cid había roto el mito de la invencibilidad almorávide y había ganado tiempo para que los reinos cristianos se reorganizaran. Durante un siglo, tras las hazañas del Cid, la frontera se había movido poco a poco hacia el sur. Los cristianos vivían una falsa sensación de seguridad. Creían que lo peor había pasado. Pero en el norte de África, el viento había cambiado. Los viejos enemigos, los almorávides, habían sido devorados por unos nuevos, los almohades. Eran más radicales, más organizados y estaban dirigidos por un califa guerrero, Al-Mansur, que desembarcó en la península con una promesa. No venía a recuperar ciudades, venía a terminar la Guerra Santa. En Castilla reinaba Alfonso VIII. Joven, valiente y profundamente orgulloso. Había provocado deliberadamente al califa, devastando sus tierras en Andalucía para obligarle a subir al norte y presentar batalla. Quería su gran victoria. Alfonso sabía que el ejército enemigo era inmenso, por eso había pedido ayuda a sus vecinos, los reyes de León y de Navarra. Ambos respondieron y marcharon con sus ejércitos hacia el punto de reunión. La estrategia era perfecta: unirse y aplastar a los africanos. Es el 18 de julio de 1195. Estamos a los pies del inacabado castillo de Alarcos, Ciudad Real. Hace un calor insoportable. Los refuerzos de León y Navarra están a tan solo unos días de distancia. Es cuestión de esperar. Pero Alfonso VIII mira al horizonte y ve las tiendas del enemigo. Su orgullo le ciega. Piensa: si espero, tendré que compartir la gloria de la victoria. Si ataco hoy, la gloria será solo de Castilla. Contra el consejo de sus generales, ordena preparar la batalla para el día siguiente, solo. El 19 de julio al amanecer, la caballería pesada castellana forma filas. Son la élite de Europa, una apisonadora de hierro. Al frente, la Orden de Santiago.
Alfonso ordena la carga. Los caballeros suben la colina envueltos en polvo. El impacto es brutal. Destrozan la primera línea almohade. Matan a miles. Parecen invencibles. Pero Al-Mansur es astuto. Ha sacrificado a sus peones para cansar a los caballeros. Cuando los caballos cristianos están agotados por el calor y el esfuerzo, el califa cierra la trampa. Sus tropas de élite rodean a los castellanos por los flancos. La caballería pesada, sin espacio para moverse, se convierte en una trampa mortal. Los almohades los derriban y los rematan en el suelo. Es una carnicería. La Orden de Santiago es prácticamente exterminada. Alfonso VIII, viendo cómo su ejército es masacrado, intenta lanzarse contra el enemigo, buscando la muerte, gritando de rabia. Tiene que ser su propia guardia quien lo agarre de las riendas y lo saque del campo de batalla a la fuerza, arrastrándolo hacia Toledo mientras el rey llora de impotencia. El desastre es total. Los almohades toman Alarcos y degüellan a los supervivientes. El camino a Toledo queda abierto. Para colmo, cuando llegan los reyes de León y Navarra y ven lo ocurrido, en lugar de ayudar, culpan a Alfonso y atacan Castilla por la espalda. Todo se desmorona. En 1195 parecía que la reconquista había terminado con una victoria musulmana. ¿Por qué fue necesario? Alarcos fue una tragedia, sí, pero fue la lección más cara de la historia de España. Ese día, Alfonso VIII aprendió a sangre y fuego que el valor no basta sin inteligencia y que Castilla sola no podía salvar a la cristiandad. Necesitaba aliados, necesitaba una cruzada. El rey se secó las lágrimas y empezó a trabajar. Tardaría 17 años en preparar su venganza, una venganza que cambiaría la historia del mundo en un lugar llamado Las Navas de Tolosa. Han pasado 17 años desde la humillación de Alarcos, 17 años en los que Alfonso VIII de Castilla ha vivido masticando su derrota, preparando su alma y su reino para una última oportunidad. Pero el enemigo ya no es solo un ejército, es una marea. El califa almohade, Al-Nasir, el miramamolín de las crónicas, ha convocado la yihad definitiva. Ha traído guerreros desde el Senegal hasta el Atlas. Su carta a los reinos cristianos fue simple: convertíos, idos o morid. El Papa Inocencio III lo sabe: si España cae, Europa es la siguiente. Por eso declara la cruzada. No es una guerra por territorio, es una guerra por la supervivencia. El año es 1212, y el destino de Occidente se va a decidir en un paso de montaña en Jaén. Toledo se convierte en el campamento militar más grande que ha visto la historia. Llegan caballeros de toda Europa, franceses, alemanes, italianos, llamados ultramontanos. Pero también llegan los rivales de siempre. Alfonso VIII ha tenido que tragar su orgullo y pedir ayuda a sus enemigos, y ellos han respondido. Pedro II de Aragón, el rey caballero, valiente hasta la temeridad. Sancho VII de Navarra, llamado el Fuerte, un gigante de más de 2 metros de altura que llega con sus caballeros en el último momento. Sin embargo, antes de salir, ocurre el desastre. Los cruzados franceses, quejándose del calor y de que Alfonso prohibía saquear ciudades judías y musulmanas rendidas, abandonan, se van. El ejército cristiano pierde a casi la mitad de sus efectivos antes de empezar. Se quedan solos los hispanos, castellanos, aragoneses y navarros. Mejor, dicen algunos, esta victoria o esta muerte será solo nuestra. El ejército avanza hacia el sur, cruzando Sierra Morena. Pero el califa les espera. Ha bloqueado el único paso viable, el paso de la Losa. Los cristianos están atrapados en un desfiladero. Si avanzan, morirán bajo una lluvia de flechas. Si retroceden, morirán de hambre. Es el fin. Pero entonces ocurre el milagro, o la suerte. Aparece un pastor local, Martín Alaja, que conoce el terreno como la palma de su mano.
Les marca con un cráneo de vaca un sendero olvidado que permite rodear al ejército musulmán y aparecer por su espalda en una llanura llamada la Mesa del Rey. Cuando amanece, el califa no se lo puede creer. Los cristianos no están en la trampa, están frente a él, listos para la batalla. La batalla comienza. Es un infierno de polvo y sangre. Alfonso VIII dirige el centro, Castilla. Pedro II el flanco izquierdo, Aragón. Sancho, el fuerte el derecho, Navarra. Durante horas, el combate está estancado, pero la superioridad numérica de los almohades empieza a pesar. Tienen tropas de refresco infinitas. La línea cristiana empieza a doblarse. Los soldados castellanos retroceden. El fantasma de Alarcos aparece de nuevo. Alfonso VIII ve el desastre inminente. Ve que va a perder otra vez. En ese momento, Alfonso VIII mira al arzobispo Jiménez de Rada y grita: «¡Aquí, señor obispo, morimos todos!». El rey de Castilla no va a huir esta vez. Desenvaina la espada y pica espuelas para lanzarse en una carga suicida contra el centro enemigo. Pero no va solo. Al ver a Alfonso cargar hacia la muerte, Pedro II de Aragón y Sancho el Fuerte de Navarra abandonan sus posiciones seguras y se unen a él. Es la imagen más poderosa de la Reconquista. Los tres reyes de España, tantas veces enemigos, cabalgando rodilla con rodilla, seguidos por la élite de sus caballerías. La carga es tan brutal, tan desesperada, que parte en dos al ejército almohade. Nadie esperaba que los generales se suicidaran. El impacto psicológico es total. Llegan hasta la tienda roja del califa. Está protegida por la temible Guardia Negra, miles de guerreros fanáticos encadenados entre sí para no poder huir, formando un muro de carne humana impenetrable alrededor de su señor. Es aquí donde Sancho VII hace historia. El gigante navarro y sus caballeros embisten el muro, rompen las cadenas a mazazos y arrasan la guardia personal. El califa al-Nasir, viendo a esos demonios de hierro romper lo irrompible, huye a caballo. El ejército almohade, al ver huir a su líder, colapsa. La batalla se convierte en una persecución. Ese día murieron miles, tantos que los cronistas dicen que durante años no se pudo cruzar por allí del olor a muerte. Sancho VII de Navarra se llevó las cadenas de la tienda del califa que hoy adornan el escudo de Navarra y la bandera de España. Las Navas de Tolosa no terminó la guerra, quedaban 280 años más, pero rompió la espalda del poder musulmán para siempre. Nunca más volverían a amenazar con conquistar el norte. Fue el día en que la cruzada dejó de ser una palabra y se convirtió en una carga de caballería. Fue el día en que tres reyes decidieron que era mejor morir juntos que vivir derrotados por separado. Tras la victoria en las Navas de Tolosa, parecía que todo estaba hecho. Pero la historia nos enseña que ganar una batalla no es ganar la guerra. El imperio almohade estaba herido, sí, pero no muerto. Hacía falta alguien que diera el golpe de gracia, alguien que no solo ganara batallas, sino que conquistara ciudades eternas. Ese alguien no fue un guerrero brutal, sino un hombre místico, hijo de una mujer extraordinaria, Berenguela, y que lograría lo que parecía imposible, unir para siempre los reinos de León y Castilla. Hoy hablamos de Fernando III, el Santo, el rey que bajó la frontera desde el Tajo hasta el mar y recuperó el corazón de Al-Ándalus, Córdoba y Sevilla. Corre el año 1230. Muere el rey de León y gracias a las maniobras políticas de su madre, Berenguela, Fernando III hereda el trono. Por primera vez en la historia, Castilla y León son una sola corona de verdad. Ya no hay primos peleando contra primos. Ahora, toda la fuerza de la España cristiana tiene un solo objetivo, el sur. Fernando mira el mapa y ve el valle del Guadalquivir. Es rico, es fértil y es el símbolo del poder islámico. Si tomamos el río, piensa, Al-Ándalus caerá.
La oportunidad llega en 1236. Un grupo de almogávares, soldados de frontera, se cuela una noche de tormenta en los arrabales de Córdoba. Toman una torre y avisan al rey. Fernando III vuela con su ejército. Llega antes de que los refuerzos musulmanes puedan reaccionar. Córdoba, la antigua capital del califato, la joya de Occidente, se rinde. Y aquí ocurre uno de los momentos más simbólicos de la Reconquista. Siglos atrás, el caudillo musulmán Almanzor había saqueado Santiago de Compostela y se había llevado las campanas de la catedral a hombros de prisioneros cristianos hasta Córdoba para usarlas como lámparas en la mezquita. Fernando III no lo había olvidado. Al entrar en la ciudad, ordena descolgar esas mismas campanas y hace que prisioneros musulmanes las lleven a hombros todo el camino de vuelta hasta Santiago. La historia, a veces, es poética. Pero faltaba la joya de la corona: Sevilla, la ciudad más grande y fortificada de España. Estaba protegida por murallas inmensas y, lo más importante, por el río Guadalquivir. Los musulmanes habían unido las dos orillas, Sevilla y Triana, con un puente de barcas encadenadas que impedía el paso de cualquier flota. Era inexpugnable. Fernando III sabe que por tierra no puede ganar. Necesita barcos. Pero, ¿cómo llevas barcos desde el Cantábrico hasta el sur? Llama a Ramón de Bonifaz, un marino de Burgos, sí, un marino de tierra adentro. Construyen la primera marina de Castilla en el norte y navegan rodeando toda la península hasta llegar al Guadalquivir. Es el 3 de mayo de 1248. El viento sopla fuerte. Ramón de Bonifaz carga sus naves con piedras y refuerza las proas con hierro. Se lanza en una misión suicida contra el puente de barcas. El impacto es brutal. El crujido de la madera y el hierro se oye en toda la ciudad. Las cadenas se rompen. El puente colapsa. Sevilla queda aislada. El hambre hace el resto. En noviembre, el rey musulmán entrega las llaves de la ciudad. Fernando III entra en Sevilla. La reconquista, estratégicamente, ha terminado. Solo queda el reino vasallo de Granada en las montañas, pero el valle es cristiano. 4 años después, en 1252, Fernando III siente que muere. Pide que le quiten la corona y los ropajes reales. Se tumba en el suelo, sobre ceniza, con una soga al cuello como signo de humildad extrema. Sus últimas palabras a su hijo, el futuro Alfonso X el Sabio, fueron: «Te dejo un reino que llega del mar al mar. Si lo conservas, eres tan buen rey como yo. Si lo pierdes, no lo eres tanto». Murió como vivió, sirviendo a una causa mayor que él mismo. Hoy, su cuerpo sigue incorrupto en la Catedral de Sevilla y las cadenas que rompió Bonifaz están en el escudo de Cantabria. Con Fernando III, España recuperó su geografía, pero sobre todo recuperó su orgullo. Fue el rey que demostró que cuando leoneses y castellanos, y vascos y cántabros reman en la misma dirección, no hay muralla ni cadena que los detenga. Pensábamos que se había acabado. Tras las Navas de Tolosa y la toma de Sevilla por Fernando III, parecía que el Islam en España estaba sentenciado a desaparecer lentamente en Granada. Pero África siempre tiene una última carta que jugar. Corre el año 1340. Desde el otro lado del mar surge una nueva dinastía, los benimerines. Son más fanáticos que los almohades y más salvajes que los almorávides. Su sultán, Abul Hasán, tiene un objetivo claro: recuperar al Andalus entero. No es una escaramuza, es una invasión total. Cruzan el estrecho de Gibraltar con un ejército tan inmenso que las crónicas dicen que la tierra temblaba bajo sus pies. El objetivo es Tarifa. Si Tarifa cae, la puerta de entrada a Europa queda abierta de par en par. El rey de Castilla es Alfonso XI, llamado el Justiciero. Un rey duro, curtido, pero que sabe matemáticas. No tiene hombres suficientes.
Los benimerines, aliados con el rey de Granada, le superan en número de forma aplastante. Castilla sola va a morir. Así que Alfonso XI hace algo desesperado. Pide ayuda a su vecino y suegro, con el que se llevaba fatal, el rey Afonso IV de Portugal. La reina de Castilla, María de Portugal, viaja personalmente a Lisboa para suplicar a su padre que olvide las rencillas familiares. Si Castilla cae, le dice, Portugal será la siguiente. El rey portugués entiende el mensaje, reúne a sus caballeros y marcha al encuentro de su yerno. Hispania, una vez más, une sus espadas ante el abismo. Es el 30 de octubre de 1340. Los ejércitos cristianos llegan a las afueras de Tarifa, pero hay un problema: el río Salado. El sultán musulmán no es tonto. Se ha colocado detrás del río y ha bloqueado el único puente. Espera que los cristianos intenten cruzar para masacrarlos con flechas mientras están en el agua, atascados en el barro. Es una trampa mortal. Alfonso XI sabe que si intenta forzar el puente, será un suicidio. Pero, igual que en las Navas apareció un pastor, aquí aparece la astucia castellana. Unos caballeros encuentran un vado oculto río arriba, lejos de la vista del enemigo. Al amanecer, comienza la maniobra. Mientras el grueso del ejército finge atacar el puente para distraer al enemigo, la caballería de vanguardia cruza por el vado secreto. Cuando los benimerines se quieren dar cuenta, tienen a la caballería pesada castellana cargando por su flanco derecho. A la vez, Afonso IV de Portugal carga contra el ejército de Granada. El caos es total, pero los números de los musulmanes son infinitos. La guardia personal del sultán resiste. La batalla se convierte en una melea agónica bajo el sol de Cádiz. El polvo y los gritos ahogan el sonido del río. En el momento más crítico, cuando las fuerzas cristianas empiezan a flaquear por el cansancio, ocurre lo inesperado. Las puertas de la muralla de Tarifa se abren. La guarnición de la ciudad, que llevaba semanas asediada y muerta de hambre, ve la batalla desde las torres. En lugar de quedarse a salvo, deciden salir. Atacan la retaguardia del campamento musulmán. Saquean las tiendas y atacan al ejército enemigo por la espalda. Los benimerines se ven rodeados. Por delante, el rey de Castilla, por el flanco la caballería y por detrás los defensores de Tarifa. El pánico se desata. El ejército invencible se rompe. El sultán huye tan rápido que deja atrás a sus mujeres y sus tesoros. La victoria es absoluta. El botín capturado es tan gigantesco que el precio del oro en París se desplomó un 20% cuando llegaron las riquezas del Salado. Pero lo importante no fue el oro. Lo importante fue el estrecho. Con esta victoria, Castilla tomó el control naval del estrecho de Gibraltar. Nunca más, repito, nunca más en la historia, un ejército musulmán volvería a cruzar el mar para invadir la península. Se acabó el peligro africano. La batalla del Salado fue el verdadero final de la amenaza existencial. A partir de ese día, la reconquista dejó de ser una lucha por la supervivencia y se convirtió en una cuenta atrás. Granada estaba sola, aislada, sin ayuda de África. Su caída era solo cuestión de tiempo. 150 años de tiempo, sí, pero el reloj ya había empezado a correr. Han pasado 781 años. 781 años desde que don Rodrigo perdió el reino en el río Guadalete. Durante 8 siglos, generaciones enteras de cristianos nacieron, lucharon y murieron con un solo sueño: recuperar la tierra perdida. Parecía una tarea imposible, una guerra eterna que nunca tendría fin. Pero todo tiene un final. Estamos en 1492. El mundo está a punto de cambiar para siempre. Y el epicentro de ese cambio no está en Roma, ni en París, ni en Londres. Está en un campamento militar frente a las murallas rojas de la Alhambra. Para cerrar esta historia,
hicieron falta dos titanes, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos. Ellos entendieron que la única forma de tomar Granada no era con cargas de caballería suicidas, sino con una maquinaria de guerra moderna. La guerra de Granada duró 10 años. Fue una guerra de asedios, de artillería y de desgaste. Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, en 1491, los reyes hicieron algo que dejó helados a los musulmanes. No montaron tiendas de campaña de tela que el viento pudiera llevarse. Isabel ordenó construir una ciudad de piedra y ladrillo frente a Granada. La llamaron Santa Fe. El mensaje para el sultán fue claro. No hemos venido a pasar el verano, hemos venido a quedarnos. O te rindes o te mueres de hambre. Dentro de la Alhambra, el último rey de la dinastía nazarí, Muhammad XII, conocido por nosotros como Boabdil, miraba con desesperación desde la Torre de Comares. Estaba solo. Sus aliados de África le habían abandonado tras la derrota del Salado. Su pueblo pasaba hambre. Y frente a él tenía al ejército más poderoso de Europa. Boabdil tenía dos opciones: luchar hasta la muerte y ver arder la Alhambra, la joya arquitectónica del mundo, o negociar una rendición honrosa para salvar a su gente y su palacio. Eligió salvar la Alhambra. El 25 de noviembre de 1491 se firman las capitulaciones. Granada se rinde. Llega el día. La mañana es fría y brumosa. El ejército cristiano forma en silencio. No hay gritos, solo solemnidad. Se abre la puerta de los 7 suelos. Boabdil sale a caballo y avanza hacia el rey Fernando II. Le entrega las llaves de la ciudad y dice, según la leyenda: «Tuyas son, oh rey, pues Alá así lo ha querido». Mientras tanto, un grupo de soldados sube a la Torre de la Vela, la más alta de la fortaleza, y entonces ocurre. Primero, alzan una gran cruz de plata que destella con el sol. Segundo, ondean el pendón real de Castilla y Aragón. Y tercero, las miles de gargantas del ejército gritan 3 veces: «¡Granada! ¡Granada! ¡Granada!», por los muy altos y muy poderosos señores don Fernando y doña Isabel. El sueño de don Pelayo, 8 siglos después, se había cumplido. Boabdil marcha hacia el exilio, hacia las Alpujarras. En un puerto de montaña se detiene y mira hacia atrás para ver por última vez su palacio rojo, la Alhambra, que jamás volverá a pisar. Empieza a llorar. Es entonces cuando su madre, la sultana Aixa, le suelta la frase más cruel de la historia de España: «Llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre». Ese lugar se llama hoy el Suspiro del Moro. Con la toma de Granada termina la Edad Media en España. Pero curiosamente, en ese mismo campamento de Santa Fe había un hombre genovés, un tal Cristóbal Colón, esperando audiencia con la reina Isabel. Había estado esperando a que terminara la guerra para pedir financiación para un viaje loco: llegar a las Indias cruzando el Atlántico. Ahora que Granada era cristiana, Isabel tenía las manos libres y las arcas dispuestas. El 2 de enero de 1492 no terminó nada. Solo fue el prólogo. España acababa de recuperar su tierra, sí, pero sin saberlo, se estaba preparando para descubrir un nuevo mundo. La reconquista ha terminado. Empieza la historia del imperio.